En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el día que nos has regalado, el día de hoy. Te pedimos que nos vayas iluminando, que sea tu Espíritu que nos vaya conduciendo en este programa. Y pedimos también la intercesión de San Agustín, de cual estaremos hablando hoy, algunos datos de su vida y también de su pensamiento y de la Eucaristía que nos dejaste este memorial como alimento de cuerpo y sangre que nos ayuda para vivir y tener fuerzas en nuestra vida. Entonces te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Completa libertad que da el amor, en pureza y humildad, humildad. Vive en Dios y en completa libertad. Quien vive el amor, en pureza y humildad, vive en Dios. No existe mayor riqueza. Buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos. Este es tu programa, Tu Parroquia al Día. Nuevamente con nuestro hermano Carlos, seminarista de la diócesis de Cagua, donde hemos estado tratando de trabajar con lo que es la patrística de la iglesia. Hemos citado a algunos padres de la iglesia que nos hablan de aquella iglesia primitiva, de cómo comenzaba y cómo se ha ido desarrollando esta iglesia. Trabajamos un poquito con San Cirilo de Jerusalén, hemos trabajado con San Ignacio de Antioquía. Hoy vamos a estar trabajando con nuestro hermano San Agustín. Ya San Agustín se da para el siglo IV, por ahí arriba, finales del siglo III, principios del siglo IV, donde nos define hoy la importancia de lo que es la Eucaristía. Y hemos nuevamente invitado a nuestro hermano Carlos, que tiene pues esta enseñanza muy fresca y nos va a ayudar hoy a comprender esta carta o estos extractos de muchas cartas de nuestro hermano San Agustín. Carlos, bienvenido nuevamente al programa. Muchas gracias. Nada, ya la gente te conoce, ya pronto te conocerán más de lleno. Vamos a estar hablando hoy de San Agustín. ¿Qué te parece? Pues sí, me parece muy interesante esta figura de San Agustín, en la cual muchos padres de la iglesia beben de esa sabiduría que dejó San Agustín. Incluso se compara que dentro de los latinos pues beben de él, y dentro de los padres griegos pues beben de Orígenes. Entonces pues tenerlo como una fuente de sabiduría teológica pues es algo muy... Bueno, la figura de él es muy importante dentro de lo que es la patrística en el mundo latino. Entonces pues más o menos unas fechas así que puede tomar de San Agustín. Pues obviamente San Agustín nace un 13 de noviembre del 354 en Tagaste, en África. Entonces tiene una formación del 361 al 71 en Tagaste, Madaura y Cartago. Y entonces es curioso porque en el 373 él lee un documento de Cicerón, un documento de filosofía, y comienza a buscar y preguntarse qué es la verdad. Y aquí empieza su recorrido en este año para ver qué es la verdad. Incluso pues también participa de diferentes sectas, o sea, estas cosas. Una de ellas es los maniqueos, por eso los conoce muy bien y los atacan y, ¿verdad?, los destruyen. Entonces después del 374 al 383 se vuelve profesor de retórica. Por eso es que sus cartas, sus tratados no las entiende nadie. Son así muy sofisticadas. Complicadas. Sí, muy complicadas. Fue profesor en Tagaste y en Cartago. 384 va a Roma, porque dice, pues yo quiero tener una preparación más, pues voy a Roma, allí la fuente, la capital, claro. Después en el 387, 3 años después que está en Roma, se convierte. Después que en el 391 lo hacen sacerdote. ¿Cuánto duró? 4 años. 4 años de estar convertido lo hicieron sacerdote. Y de 395 al 396 fue consagrado obispo, porque la gente decía, wow, sé padre, alabanza al Señor y viva San Agustín, te queremos como padre. Y así fue, y lo ordenaron obispo, ¿verdad? También esa era la circunstancia del siglo IV, así se escogían, ¿verdad?, los obispos. Y muere el 28 de agosto del 430, que ese es el día que se celebra su memoria obligatoria. Ya estamos hablando, como tú dijiste, principios del siglo, a finales del siglo III o comienzo del siglo IV. Carlos, interesante porque yo me río porque San Agustín, a veces yo cuando leo la liturgia de las horas y encuentro a San Agustín, yo digo, ay, tengo que cerrarlo varias veces porque digo, yo no entiendo lo que él me quiere decir. Era bien complicado y es bien complicado de entender a San Agustín. Pero San Agustín ha sido uno de los padres de la iglesia que ha dejado un legado a la iglesia prácticamente
del funcionamiento de la Eucaristía. Él definió la Eucaristía. Él fue el que dio palabras claves que todavía el día de hoy se siguen utilizando. ¿Qué me puedes hablar de eso? Pues es curioso porque es verdad, sí, él habló de la Eucaristía, tuvo muchos temas, pero el de la Eucaristía... Entonces, pero es curioso porque no lo hizo tratado. O sea, no hay un tratado de sacramento de la Eucaristía o incluso del bautismo que él habla. No hay en sí un tratado como el tratado de Trinitate, el tratado de naturaleza del bien. O sea, no hay tratados sistemáticos sobre los sacramentos, o sea, especialmente del sacramento de la Eucaristía. Muchos de estos son sermones que se tienen sobre la Eucaristía. Entonces es curioso eso, que no dedicó un tratado. ¿Y por qué no dedicarle un tratado? ¿Por qué no hacer algo más sistemático? Porque lo dejó abierto al misterio. Yo creo que eso es algo muy interesante y algo que se debe comenzar. O sea, la Eucaristía es un misterio, es un sacramento, es signo de lo invisible, ¿verdad? Como dice el Concilio Vaticano II. Entonces, pues San Agustín quiso mantenerlo en esta óptica, porque los sermones obviamente pues eran dados en la Eucaristía, en la homilía. Entonces, lo que hacía eran como pequeñas catequesis. Me conseguí un sermón del 227 que es dedicado a unos neófitos. Se están obviamente pues recién convirtiendo y están dando los pasos de la iniciación cristiana. Y él les comienza a hablar de lo que es la Eucaristía. Incluso en otros fragmentos, en otros sermones, también comienza a hablar de estos fragmentos de la Eucaristía. Y vemos que todos giran en torno a la palabra de Dios, incluso también de la vida, de lo que significa la Eucaristía en la vida del cristiano. O sea, son cosas muy interesantes sobre la Eucaristía, ¿verdad?, en San Agustín. Yo encontré algunos de los escritos de él, de San Agustín, ¿verdad? Y nos menciona muchas cosas interesantes sobre la Eucaristía. Él comienza diciendo que la Eucaristía, al igual que el bautismo, es para Agustín uno de los más grandes sacramentos de la iglesia. O sea, que él sitúa la Eucaristía, que es culmen del culto de nuestra iglesia, ¿verdad? Y lo pone en su sitio. Pero en el segundo párrafo, de inmediato dice: la iglesia celebra la Eucaristía y en su celebración descubre la fuente y cumbre de la vida. ¿Cómo lo ves esa primera oración? Pues esta primera oración resume, ¿verdad?, lo que es la Eucaristía en San Agustín. O sea, es la cumbre, es este sacramento en el cual nos da fuerza, y lo hablamos más adelante, que es el alimento. Y no tan solamente nos da un alimento corporal que sacia la sed o el hambre por un momento, sino que también nos brinda esta fuerza espiritual. Por eso es cumbre de la vida. Mira cómo sigue Carlos. El cuerpo de Cristo no puede vivir sino del Espíritu de Cristo. Por eso el apóstol Pablo nos habla de este pan diciendo: ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque así participamos del único pan. Corintios 1 del 10-17. Qué misterio de amor, qué símbolo de unidad y qué vínculo de caridad. Quien quiera vivir sabe dónde está su vida y de dónde le viene la vida. O sea, que para él la Eucaristía es la vida, es el centro. O sea, no existe nada alrededor que pueda compararse con el sacramento de la Eucaristía. Él lo considera la vida plena. Incluso como en la Eucaristía él habla de esta unidad, porque si te fijas estamos hablando que hay un solo pan, o sea, citando al apóstol Pablo, que todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Entonces vemos cómo nosotros nos hacemos un solo cuerpo en la Eucaristía. Estamos todos celebrando un mismo culto. Y después, como estabas diciendo, que misterio de amor, que es lo que estaba más o menos mencionando, qué símbolo de unidad y qué vínculo de caridad. Quien quiera vivir sabe dónde está su vida. O sea, yo sé dónde estoy en Puerto Rico, ahora mismo estoy aquí en Gurabo. ¿Y de dónde me viene la vida? Obviamente de Dios. Claro. Entonces, ahí es donde viene la Eucaristía en su función. De aquí es donde viene, de este pan, que ya no es pan, sino que es cuerpo de Cristo. Brutal. Es que yo te digo que los escritos de San Agustín, mira cómo él sigue diciendo: quien quiera vivir sabe dónde está su vida y de dónde le viene la vida. Que se acerque y que crea y que se incorpore a este cuerpo para que así tenga participación de su vida. O sea, en palabras finas, él nos está diciendo:
o te pones aquí en este lugar o no tienes vida. O sea, él mira este sacramento de la Eucaristía como la única forma de vida que puede tener un cristiano. Es incluso, como decía, es como insertarnos en el cuerpo de Cristo. O sea, es como en esta vida, que Él es la vida, entonces a nosotros participar de la Eucaristía nos hacemos uno con la vida. O sea, en pocas palabras, podemos ser otros Cristos, que también lo mencionan otros padres de iglesia, alter Christus, ser otros Cristos en Cristo. Esto es maravilloso. O sea, como Él nos da la vida y somos vida en Él. Es algo, nada más con estos dos extractos de estas dos citas de los sermones, ya que hay mucho. Ya queda uno con la boca. Ya tienes la homilía para Corpus Christi. Sí, ya. Y mira, Carlos, mira qué interesante. Dice, mira, es que Agustín era fuerte, ¿sabes? No te horrorice la unión con los miembros, y no sea que un miembro podrido que deba ser cortado, ni un miembro deforme de quien el cuerpo se avergüence, que sea bello, proporcionado y sano, y que esté unido al cuerpo, para que viva de Dios y para Dios, y trabaje de ahora en la tierra para reinar después en el cielo. O sea que no hay forma de que tú no puedas ser parte de este misterio tan grande de la Eucaristía y pensando que en el futuro estarás en el cielo. O sea, tienes que integrarte a este don maravilloso de la Eucaristía para que al final de su vida puedas vivir la experiencia del cielo, ¿verdad? Y él lo llama miembros deformes, cuando en la iglesia pues surgen estos miembros deformes que no se acomodan a lo que es la liturgia de la iglesia. Entonces es curioso porque usted tiene el campo de la ciencia, de la enfermería, y entonces pensar en ¿verdad? Esta forma análoga de San Agustín decir que tenemos que vivir como cristianos fuera de la Eucaristía para no ser miembros deformes o podridos, corrompidos. Es fuerte, porque nos está invitando a que sí, o sea, te estamos dando, o sea, Dios mismo te da la fuerza para que salgas a vivir adelante y te estás podriendo, sí. O sea, te estás siendo deforme. Sí. Tienes que vivir como vive, o sea, en esta acción de gracia. O sea, Yo recuerdo siempre el pasaje bíblico que el Señor dice, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Ningún sarmiento, ninguna rama puede dar fruto si no está unida al tronco. Eso es lo que nos está definiendo San Agustín aquí claramente. O sea, si me despego del tronco, me pudro porque no tengo la circulación o la savia del tronco y me voy a podrir. Y eso es lo que él nos está refiriendo. Él era tan fuerte que él decía, fuera de este sacramento no hay vida. Y si te despegas de aquí te pudres. Si te pudres hay que cortarte y echarte afuera. O sea que, y no podrás ver el cielo, es lo que nos está diciendo. Segundo, el tercer párrafo empieza terrible. Al hablar del cuerpo de Cristo, San Agustín se refiere tanto a la Eucaristía como a la iglesia. O sea, ya habíamos definido iglesia con San Cirilo de Jerusalén. Ahora dice San Agustín que cuando habla del cuerpo de Cristo está hablando de la Eucaristía, pero también como la iglesia. O sea que esa Eucaristía se va a dar en un sitio específico. Y él habla de la iglesia, no habla de las iglesias, sino de la iglesia. Lo hace en singular. Y ambas realidades son al mismo tiempo presencia real, mística y sacramental del Señor. ¿Qué me dices ahí? Pues, ¿verdad? Aquí también podemos decir que el Concilio Vaticano II bebió de San Agustín al mencionar la iglesia. Cuando define la iglesia lo define como sacramento. Entonces vemos aquí que la Eucaristía, San Agustín la compara con la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es del mundo bíblico, pues también se ve la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, de manera decir análoga, una comparación en la cual a veces no significan lo mismo, pero tratan de explicar un misterio, pues el cuerpo de Cristo que se da, que se consagra y se da en la Eucaristía, pues también es el cuerpo de Cristo que es la iglesia. O sea, vemos cómo la palabra cuerpo de Cristo puede significar tanto Eucaristía, o sea, este pan convertido en su cuerpo y su sangre, y el cuerpo místico de la iglesia. O sea, vemos cómo estas dos realidades se van uniendo en San Agustín, cómo San Agustín también la distingue. Porque, como lo dice, o sea, está el pan, pero también están los miembros deformes. Sí. O sea, no podemos ser miembros deformes. Entonces, vemos esta aclaración que hace San Agustín conceptualmente. O sea, está la Eucaristía, que también está el cuerpo de Cristo, en esta acción de gracias, pero también estamos nosotros en este cuerpo de Cristo.
La palabra iglesia, ya lo asamblea. es la asamblea, ¿verdad? Y esa asamblea está llamada a no ser cuerpos podridos. O sea, para poder vivir en estado de gracia dentro de ese sacramento que San Agustín nos está presentando hoy de la Eucaristía, tenemos que vivir un estado de gracia, porque si vivimos el estado de la desgracia, pues entonces no podemos estar ahí, o nos excluimos nosotros, porque la invitación es para todos, iglesia, pero nos excluimos aquellos que por alguna razón nos vamos pudriendo. Mira lo que dice: el sacramento de esta realidad, es decir, la unidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, se prepara en el altar del Señor, y en algunos lugares todos los días, y en otros con algunos días de intervalo. Pero mira lo que viene ahora, Carlos: y es comido de la mesa del Señor por unos para la vida y para otros para la muerte. O sea, que eso lo define San Pablo más adelante. Pablo dice: el que coma del cuerpo de Cristo indignamente está comiendo su propia condenación. San Agustín no está haciendo nada más que trasladar aquellas palabras de Pablo al siglo III o IV, donde nos está diciendo que ese sacramento que une a la iglesia con un solo propósito, que es la salvación de la vida eterna, y que algún día todos podamos estar juntos en el cielo, van a haber unos miembros podridos que no van a poder entrar. ¿Me corriges? No, sí. Hay unos miembros podridos que no van a poder entrar si no se unen nuevamente a esa savia de la Eucaristía. Sobre eso, ¿verdad? En uno de los sermones, que también es citado en el documento, Ajá. habla sobre qué consiste en el comer indignamente el cuerpo de Cristo. Y me pareció muy interesante. Ajá. Porque tiene que ver tanto el no permanecer en Cristo. O sea, si no permaneces en Cristo, mientras estás comulgando, estás muriendo. Porque no es tan solamente comerlo con tus dientes, sino también con tu cuerpo, sino que es vivirlo espiritualmente también. O sea, no es meramente el que yo lo triture con mis dientes, sino, mira, también tienes que tener con tu corazón permanecer en él. Y como decía, el mandamiento del amor. O sea, quien permanece en mi amor, permanecer en el amor de Cristo. El amor con que Él nos ama a nosotros. O sea, tener un amor recíproco con Cristo. Entonces, si no permanecemos en ese amor, ¿qué amor estamos dando? ¿Qué amor estamos incluso recibiendo? Porque si no tengo amor, y entonces recibo el amor, pero no tengo las disposiciones para recibirlo, no lo voy a recibir. Y yo no puedo dar lo que no tengo. Cuando tú siembras una plantita en una tierra que no está buena, la planta se seca, Carlos. Yo decía ayer en una reflexión homilética en la parroquia, en la mañana, nos hablaba de la importancia de decir el Señor: si vienes al culto mío y traes una ofrenda y tienes algo contra tu hermano, ve a resolver el problema con tu hermano y luego tráeme a mí la ofrenda que me vas a traer. Pero mientras esa ofrenda esté contaminada, yo no la puedo aceptar. Y a veces nosotros queremos vivir en la comunión de Cristo haciendo cosas que realmente no nos van a acercar a Cristo, que nos van a alejar. Cuando tenemos problemas con nuestro hermano, con nuestro vecino, tenemos que resolver ese problema antes de acercarnos al cuerpo de Cristo dignamente. Y cuando lo comemos, yo siempre digo: Señor, que esta comunión vaya a mi corazón y que no vaya a mi estómago. Porque todos sabemos lo que pasa con la comida que va al estómago. Sí, sí. Cuando lo como como un alimento común y corriente, ese alimento se va a perder. Pero si pasa, yo digo que haya un puente entre el esófago y el corazón y que se desvíe. Cuando esa Eucaristía, esa comunión con Dios va a mi corazón, yo tengo que ser diferente, Carlos. Tiene que cambiar mi vida. Incluso teniendo esta comparación del cuerpo humano, Ajá. cuando uno coge los nutrientes del pan, eso va rápido a la sangre, y por la sangre va el cuerpo entero. Y te da una energía increíble. Y es curioso, porque así mismo como se tritura en mi boca, se tritura en el estómago y pasa al cuerpo. Obviamente pues se descompone, claro. Pero este cuerpo consagrado también pasa por todo mi cuerpo. En pocas palabras, Cristo está en todo mi cuerpo. No en un cantito de tu cuerpo. Ajá. No en el estómago y después en el intestino. No, está en todo el cuerpo. O sea, por eso es tan importante. Porque Cristo, al comulgar, está en todo nuestro ser. Incluso San Agustín en otros documentos menciona que nosotros no comulgamos a Dios. Él nos comulga a nosotros. Eso es así. Entonces, porque obviamente el misterio de Dios es tan grande. Sí.
Entonces, hacerse tan simple. Es lo que tú acabas de explicar, cuando lo comemos, Él se apodera de todo. Nosotros no nos apoderamos de Él, Él se apodera de nuestro cuerpo. Yo digo, una posesión cristiana. Ajá. Mira lo que todo esto está resumido en el número 5, Carlos. Abajo dice, solo reciben el cuerpo de Cristo quienes ya lo son. O sea, el miembro podrido no lo puede recibir, porque no le va a hacer bien. Aquellos que lo comen, mira, solo reciben el cuerpo de Cristo quienes ya lo son. Comer esta comida y beber esta bebida es lo mismo que permanecer en Cristo, lo que tú acabas de decirnos, y tener a Jesucristo que permanece en sí mismo. Nunca lo vamos a triturar, nunca lo vamos a terminar, nunca se acabará, porque es un misterio infinito. O sea, esto no hay forma de llegar al final. Incluso lo que estabas hablando sobre la ofrenda del hermano, me gustaría hacer un hincapié, que él habla sobre la paz en la liturgia, dentro de la misa. Y él dice que al igual, porque habla del ósculo de la paz, del beso santo, dice que es el signo de la paz, al igual que muestran tus labios una realidad en tu conciencia, es decir, al igual que tus labios se acercan a los de tu hermano, no se aparte tu corazón del suyo. Eso, ahí está la esencia. O sea, es como lo decía, o sea, si tenemos algo con el hermano, que también volvemos a lo mismo, no estoy diciendo que no se rece, que no se tenga una devoción, Claro. pero eso es necesario y se necesita, porque se necesita oración dentro de la iglesia, porque sin eso la iglesia no existe y sin eso no podemos comunicarnos con Dios. No. Pero si eso no se traduce al amor hacia el hermano, Al servicio. vamos, ya lo decía el apóstol San Juan en su carta. ¿Cómo yo puedo decir que tú amas a Dios si no amas al hermano? Al que ves. Al que ves. El amar, o sea, la relación con Dios es una vertical y una horizontal. Una con Dios y una con mis hermanos. ¿Por qué? Pues como decía al principio y como dice, solamente pueden recibir el cuerpo de Cristo quienes lo son. Por ende, Ya lo son. Ya lo son. Por ende, son otros Cristos. Entonces, contigo, yo me estoy encontrando con Cristo. Claro. Pues por ende mi relación también tiene que crecer contigo. Y por eso hablamos de los miembros podridos. Sí. Porque como yo no te voy a ver a ti como Cristo si se supone que tú estás comulgando. Entonces lo que hago es corto esa relación contigo y entonces se rompe la unidad. Ya no es iglesia. Ya Ya es un grupo aparte con unos fundamentos y con unos pensamientos diferentes. Yo decía ayer fui fuerte con el grupito que había, y yo le decía que nosotros somos parte de ese Cristo vivo, pero cuando vivimos en la comunión del hermano, porque nosotros hablamos de la comunión con Cristo, pero nos olvidamos de la comunión con el hermano, y la comunión del hermano es la que me lleva a Cristo. O sea, yo no puedo hablar de iglesia, yo no puedo hablar de Cristo, yo no puedo hablar de comunión si mi relación con mi hermano está dañada. Eso es lo que nos está diciendo hoy San Agustín. Es perfecto, es el alimento perfecto, es el sacramento de la salvación, pero tienes que convertirte primero en un Cristo vivo. No es convertirme y aceptar a Cristo como mi único Salvador. Ya eso es un principio, pero comienza una vida eclesial que me va a llevar a ¿qué? Al culmen del sacramento. Y ahí hablamos de salvación, y ahí hablaremos de cielo y hablemos de vida eterna. Pero si no, San Agustín como que lo divide. Mira lo que dice Pablo. ¿Cuántos hay que reciben del altar este alimento y mueren en el mismo momento de recibirlo? Mira, ¿sabe dónde lo viste, verdad? Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer de este cuerpo y beber de esta copa. Porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, el que lo hace así, come y bebe su propia condenación. O sea que a veces yo pienso que comulgar, por algunos hermanos que vean y no saben, y a veces dicen que la iglesia me niega la comunión. La iglesia no te niega la comunión, la iglesia te da la salvación y la iglesia no quiere que tú te condenes. Porque cuando me acerco indignamente al cuerpo de Cristo, dice San Pablo y ahora San Agustín que estamos comiendo nuestra propia condenación. Entonces la iglesia como madre y maestra, Carlos, es que yo cada día me enamoro más cuando encuentro. Es que yo tenía una vecina pentecostal que me decía, pero es que siempre leen el mismo libro y dicen las mismas oraciones. Un libro colorado y dicen las mismas oraciones. Hermano, la iglesia quiere que tú te salves. Por eso la iglesia comienza la liturgia eucarística con un acto de contrición, para que todos esos pecados veniales que tú tengas se puedan quedar aparte y que tu tierra se convierta en tierra fértil para poder recibir a Cristo, para que Cristo no se convierta en un alimento de pérdida, sino un alimento que se disemine por todo el cuerpo de nosotros y que nos convirtamos entonces
en verdaderos Cristos vivos. No, y algo sobre eso, que verdad, hay personas que no pueden comulgar por diferentes razones. Incluso muchos lo que no saben es que existen procesos en el cual pues uno puede restituir, ¿verdad?, lo que sería ese estado de gracia dentro de lo que es la iglesia. Por eso está el tribunal eclesiástico. Claro. Entonces que ahí pues uno se puede orientar mucho mejor y uno puede saber cuáles son los pasos, ¿verdad?, para no poder volver a esta comunión. O sea, que no nos quedemos encerrados, sino que busquemos, porque la iglesia no nos deja solos. Siempre hay alternativas. Pues siempre hay alternativas. No es meramente que no puedo comulgar, pues me enchismo y ya. No, o sea, hay unos procesos por los cuales se deben hacer, porque todo hay un orden dentro de la iglesia. Sí, y hay procesos que muchas personas no conocen, a través de este programa podrían conocerlo. Es que hay personas, matrimonios que se han separado por la razón que sea, se puede buscar una causa de nulidad. No perdemos nada con empezar un proceso e investigarlo. Segundo, personas que estén separadas, Carlos, y que lleven 3, 4, 5, 6 años separados y no conviven con ninguna pareja, podrían acercarse al sacramento de la comunión. O sea, aquí no es que la iglesia te excluye, el que te excluye finalmente eres tú, porque la iglesia siempre va a buscar el camino para que tú te puedas salvar. Claro, hay condiciones y hay unas cosas que hay que trabajar en el camino, pero la iglesia nunca nos va a dejar solos, y es lo que nos habla San Agustín. Mira, en el próximo párrafo abajo dice los grupos de los neófitos, dice: los que están viendo sobre el altar de Dios es pan y es un cáliz, pero aún no han escuchado qué es y qué significa el gran misterio que lo encierra. Según nuestra fe, el pan es el cuerpo de Cristo y el cáliz es la sangre de Cristo. Como este pan es su cuerpo y como este cáliz contiene su sangre, a estas cosas, hermanos, las llamamos sacramentos, porque en ellas una cosa es lo que se ve, pero otra cosa es lo que se entiende. Lo que se ve tiene forma corporal y lo que se entiende tiene efecto espiritual. Qué profundidad en estas palabras de San Agustín. O sea, ahí vemos un pan y vemos un cáliz, que el pan tiene la sustancia del pan y el cáliz tiene la sustancia del vino. Pero eso es lo que vemos material, pero lo que surge espiritual. Yo que he tenido tantas experiencias eucarísticas y que yo veo tantas cosas, yo he visto tantas cosas en el momento que se dice el epíclesis y la oración consacratoria sobre el pan y el vino, y he visto tantas cosas que yo digo, wow, qué grande es el Señor, ¿verdad? Como a través de dos sustancias tan simples, para aquel pueblo donde Él estaba, que era comida y bebida de cualquier persona en aquel momento, Dios decide quedarse en esas sustancias. Ya no vamos a ver, como dice San Agustín, pan y vino, sino que espiritualmente, aquellos que damos el paso adelante, ya sabemos que lo que está ahí no es el pan y el vino, sino que espiritualmente se convierte en el cuerpo y la sangre del mismo Señor. ¿Qué me dices de eso, Carlos? Nos queda poco tiempo. Por lo menos, ¿verdad?, unas breves palabras sobre esta cita de San Agustín, es como él hace este efecto de que sí, tiene algo corporal, que es lo que estábamos hablando anteriormente, de que sí se va al estómago, todo en nuestro cuerpo, y se descompone, pero también hay un efecto espiritual, que eso tampoco no lo podemos olvidar. El cristiano también vive de una forma trascendente, no vive meramente en la vida material, sino que tiene que tener en cuenta que todo trasciende. Hay un mundo o hay una realidad también que es más allá, que no podemos comprender, que va más allá de la materia. Claro. Entonces, al comulgar, pues por eso él menciona que sí, tiene forma corporal, pero lo que se entiende tiene efecto espiritual. Por ende, lo que yo entiendo como el cuerpo de Cristo, obviamente uno no puede entender la cabalidad, pero sé que se convierte el pan, se convierte en el cuerpo de Cristo al comulgarlo, pues también espiritualmente dentro de mí, ¿verdad? Esto es un poco filosófico, pero dentro de mi existencia, de mi ser, de lo que soy, también hay un efecto de que este es Cristo que está en mí. O sea, cómo lo entiendo y lo hago parte de mi vida. Algo trascendente lo hago parte de mi vida que está en la materia. Es algo... Es un misterio, es el gran misterio de San Agustín. Y entonces, pues estamos llamados a que ahí en el milagro extraordinario de la Eucaristía se ha descubierto, y por el señor Castañón, ¿verdad?, que era ateo y ahora se ha convertido en católico después de investigar los grandes milagros, se ha encontrado que el cuerpo en el pan se ha convertido en músculo liso del corazón de un ser humano con sangre AB positivo, y que esa es parte específicamente de una parte del corazón de un ser humano. Cristo
en la Eucaristía no nos da cualquier parte de su cuerpo, nos da su corazón. Y cuando el corazón de Cristo se infunde en nosotros y va a nuestro corazón, ya lo que palpita en nuestra vida ya no puede ser Carlos, ni José, ni Alberto. Ahora es que, ahora es, como Pablo decía, ya no soy yo el que vive, porque ahora esas frases de Pablo a mí me tocan. Ahora es Cristo el que vive en mí, es esa transfiguración. Ahora cuando tú entres en el sacramento del orden y tú empieces a vivir esta experiencia de profundidad, tú vas a decir, ya no es Carlos, ya Carlos llegó hasta aquí, pero de aquí en adelante ahora es quién, ahora es Cristo. Y tiene que ser un Cristo vivo que la gente pueda abrir. Eso es lo que nos manifiesta San Agustín en estas palabras tan... Es curioso, ¿verdad? Porque tuvo un profesor de dogmática que él decía que no es que no crea en los milagros eucarísticos, pero es que los milagros eucarísticos lo que hacen ni es confirmación, es una reafirmar, o sea, eso es algo que ya yo sé. Sí, ya lo sé. Eso O sea, no a nosotros no nos debe novedoso, no. O sea, no debe ser novedoso en el cual, como veas, si lo comprende uno intelectualmente hablando, o sea, Sí, estoy sí. hablando intelectualmente. Claro. O sea, si lo que hay ahí es el cuerpo y la sangre de Cristo, que la hostia bote sangre, pues obvio, si es el cuerpo, o sea, Yo estoy seguro de lo que si estoy es el haciendo. cuerpo, pues obvio que va a botar sangre. Entonces, pero eso es lo maravilloso, porque el milagro lo que hace es explicar una realidad, porque incluso en momentos de dudas muy fuertes del sacerdote o de la comunidad, Ujú. que se duda fuertemente que es... Ahí es donde se dan esos grandes milagros. Sí, o sea, no es que, ay, puede ser que... Yo creo. Incluso yo creo lo mencionó Padre Jorge en la misa de Corpus Christi. Pero es eso, o sea, como el milagro eucarístico lo que hace es reafirmar, no es tanto confirma, no, es que por esto es que eso, no, es que porque es el cuerpo de Cristo pasa eso. O sea, no es al revés. Para que Sino nosotros reafirmemos nuestra fe. Ajá. Yo me río porque muchas veces yo utilizo, cerramos ahora, sí, Alberto, ya nos vamos. Yo utilizo mucho este ejemplo, no sé si Alberto lo ha escuchado. Yo le digo a la gente, cuando se lee el evangelio de la hemorroísa, que aquella mujer que luchó tanto por acercarse al Señor y dice, si yo toco el manto yo quedaré sano. Y esa homilía es muy expresiva y la gente se emociona mucho. Y yo digo, levántenme la mano todos aquellos que hoy quisieran tocar ese manto del Señor. Y la gente, yo. Y yo le digo, pero si ahorita está la Eucaristía y está el cuerpo de Cristo, está el Cristo presente, que más que el manto que usted quiere tocar. O sea, el problema del católico es que no cree en lo que hace y que todavía tiene unas dudas tan grandes sembradas que todavía no trasciende, como nos está pidiendo San Agustín, no trasciende a entender de una vez por todas que el mismo Señor, el mismo Cristo, se ha quedado en estas especies del pan y el vino. Eso es el misterio tan grande que nosotros tenemos que luchar, y por eso es que ocurren estos milagros de la Eucaristía. El Señor nos está diciendo, mira, soy yo, cree de una vez ya, soy yo el que estoy aquí. Y cuando creemos eso, ahí es donde se nos paran los pelos y decimos, ahí esa frase de Pablo, ya no soy yo. O sea, cuando nosotros logramos trascender a todos estos eventos, Carlos, es cuando realmente podemos decir, ya no soy yo. Ya yo hoy al día de hoy digo, ayer yo le decía a mi esposa, no soy yo, ya yo me morí hace tiempo, yo no soy ni una migaja de lo que yo era. Ahora mi vida es Cristo, y Cristo es el que me mueve, es el que me levanta en la mañana, camino con Él, estoy todo el día con Él, me acuesto con Él, voy a todas las partes de mi vida con Él, y agarrado de la mano de Él, entonces nos convertimos, como dicen los Gálatas, un Cristo vivo. Ya somos nosotros un Cristo vivo, como nos hablaba San Agustín. El tiempo se nos acaba, Carlos. Vamos a dejar esta carta para terminarla, porque es que está buena, ya del párrafo donde dice el pan y el vino en adelante. Lo trabajamos la semana que viene para no llevar a la gente muy ahora y que la puedan entender. ¿Cómo podemos cerrar hasta aquí? Yo diría que es la unidad que destaca San Agustín entre el cuerpo de Cristo, tanto la Eucaristía como los miembros de la Iglesia. O sea, la Eucaristía es símbolo de unidad, por ende debemos ser uno cada vez que estemos en la misa. Por eso la misa es comunitaria, que aunque seamos muchos, tenemos una sola alabanza, tenemos una sola adoración. Por eso, porque somos uno. Así que luchemos, como dice, ¿verdad?, con San Agustín, para que nosotros no seamos miembros de forma y no hagamos feo el cuerpo de Cristo, sino que mantengamos este cuerpo hermoso de Cristo. Entonces, y se da mediante la unidad y la permanencia en Cristo, en ese amor. Entonces, yo diría que, por lo menos en esta parte, nos quedemos con esto, la unidad
que muchos acusaban a San Agustín de dualista por este efecto de lo trascendente y todo esto. Y aquí vemos cómo en este sacramento él une ambas realidades, lo espiritual con lo corporal. Por eso incluso vemos esa unidad, porque la Eucaristía es la unión de la iglesia triunfante, purgante y peregrina. O sea, es el momento culmen, o sea, ya estamos en un momento oportuno, en el Kairos, en la eternidad, cuando participamos de la Eucaristía, aunque sea hora y media. Estamos participando de otra realidad. Y es eso que nos debemos quedar, con la unidad, tanto en la celebración eucarística, pero también en mi vida, cómo yo uno el cuerpo de Cristo a mi vida y lo hago y lo transmito hacia los demás. Cuando salgo de la misa, vayan en paz y llévense la palabra que han escuchado y difúndanla. O sea, comienza aquí y en ese momento del Kairos, como tú hablabas, se abre el cielo y la tierra y se unen los ángeles con la iglesia del cielo en el altar del Señor. En el momento que se da ese sacramento en el culmen, pero lo vivimos ahí, lo tenemos que llevar a la gente afuera, no nos podemos quedar con él encerrado. Así que lo vamos a dejar aquí porque ya la semana que viene vamos a entrar de lleno en lo que el pan y el vino se convierten y él le llama su palabra, todas esas cosas para poder, como dice Carlos, quedémonos con esto hoy y la semana que viene vamos a darle continuidad a esta carta de San Agustín. Les invito a que caminen con nosotros, que no nos dejen solos. Pásele este programa a otras personas, que son programas de formación para que usted conozca cada día más la iglesia de Dios a la que usted pertenece. Si usted no pertenece a ella, que por lo menos tenga los fundamentos básicos de lo que estos padres de la iglesia nos quieren transmitir a través de su experiencia y de su vida, que la han vivido con sangre en el medio de estos 4 siglos de historia que estamos trabajando. Nos vemos la semana que viene, no nos deje solos, seguimos con la carta de San Agustín, segunda parte. Y que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y sus hogares, y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Nos vemos la semana que viene. Completa libertad que da el amor, en pureza y humildad, vive en Dios y en completa libertad. Quien vive el amor, en pureza y humildad, vive en Dios. No existe mayor riqueza